Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Son las 7 en punto, así que empezamos con nuestra maravillosa noche de museos que tenemos el último miércoles de cada mes. Bienvenidos todos a nuestras plataformas de Facebook y de Zoom de la Keilah Ashkenazi, así como Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y bueno, solamente les recuerdo a todos los que nos están acompañando que tenemos, estas pláticas se quedan grabadas tanto en YouTube como en Facebook y que podrán verlas si alguien no pudo entrar o si quieren repetirlas. Y también les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas, comentarios en preguntas y respuestas o en Facebook y al final de la plática con mucho gusto las leeremos para tener las respuestas necesarias. Bueno, sin más, yo creo que podemos empezar. Hoy tenemos invitados especiales, pero para esto le voy a dar el micrófono a nuestra maravillosa ponente que todos conocemos, Mónica Uniquel. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos todos. Buenas noches. La verdad es que muy contenta con esta noche de museos. Cada mes es pues para inventar algo nuevo o crear alguna nueva posibilidad de acercarnos de alguna manera a la historia, al pensamiento o a la cultura judía. Y me gustó muchísimo cuando recibí un correo del arquitecto Alejandro Leal, que está aquí con nosotros, para ofrecerme una plática sobre el ingeniero Boris Alvin, que él también fue un inmigrante que llegó de niño a la Ciudad de México con una historia fascinante que no les voy a adelantar porque yo creo que Alejandro algo va a hablar de eso. Y a mí me gustó muchísimo la propuesta porque él no solamente habla de la obra del ingeniero, que fue muy importante en la fisonomía de la ciudad, sobre todo en ciertas zonas, también se mete a hablar de su vida y es una vida muy interesante y que seguramente influyó en su obra. Entonces, antes de que él hable, quiero decirles que Alejandro Leal es doctor en arquitectura, maestro en restauración de monumentos y arquitecto por la UNAM. Su investigación se enfoca en la vivienda y el urbanismo del siglo XX, en la historia de la construcción, la tecnología, la sustentabilidad y la restauración de monumentos. Es profesor de las materias selectiva Evolución de la vivienda en México y en la licenciatura en arquitectura, así como arquitectura de la segunda modernidad, crisis del racionalismo y posmodernidad. 1940-1990 en la maestría en arquitectura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y al Grupo de Trabajo de Docomomo México. Bienvenido, Alejandro. Arráncate, que esto suena padrísimo. Pues muchas gracias, Mónica, y bueno, muchas gracias por toda la organización y bueno, pues es un gusto estar aquí. Gracias por contestar el correo y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi escritorio. Creo que ya está compartido. Pues el título de la plática del día de hoy, como bien decía Mónica, pues es una plática que va a estar centrada en la obra del ingeniero Boris Alvin en la Ciudad de México. Es una obra muy diversa, pero es una obra sobre todo de vivienda, de casas y de edificios de apartamentos. Aquí en esta imagen que les pongo como de arranque, sería uno de esos edificios pues como arquetípicos o clásicos que diseñó y construyó el ingeniero Alvin. Este edificio está ubicado en la Colonia Condesa. Entonces voy a hablar de eso, pues un poco en el sentido de mi especialidad como arquitecto, pero también, como decía Mónica, voy a tratar de construir un poco la historia de cómo es que Boris y su familia llegan a México, y justo como ella decía, es una historia pues muy interesante, ¿no? No sé si es rocambolesca, pero sí es muy interesante. Es la historia de muchos migrantes, ¿no? Que siempre son historias que casi como hasta que no se pueden ni creer, ¿verdad? Pero que de alguna forma, como decía también Mónica, lo van a definir o van a tener que ver con su obra, ¿no? Entonces, pues la charla del día de hoy, pues va a contar un poco esa historia de cómo emigran, cómo se exilian de Odessa y van a llegar a México, ¿no? Y van a llegar al puerto de Manzanillo, en Colima. Alejandro, perdón la interrupción, pero me emocioné porque mis papás casi estrenaron este edificio, porque cuando se casaron en 1960 vivieron en Mexicali 20. Ya,
lo quise decir. Bueno, ya nos contarás más anécdotas. Déjame aquí, trato de cambiar. Bueno, aquí a manera de una pequeña nota así como biográfica, antes de propiamente comenzar, el ingeniero Boris Alvin nace en 1924, muere en 2017. Como ya comentaba, nace en Odessa, y va a llegar a México en 1935. También, como decía Mónica, pues va a llegar, ¿no? Hay como distintos tipos de exilios, ¿no? Están esas personas que llegan ya adultas, están, digamos, que los hijos de exiliados, y luego está este grupo muy particular que son, digamos, que los que llegan en su juventud o en su niñez. Es el caso de Boris, que va a llegar a México con apenas 10 años de edad, ¿no? Y entonces tiene esa como condición, pues no sé si doble, pero pues de tener todo ese mundo y esas experiencias de vida como muy complejas, apenas con 10 años, pero a la vez, pues tener una adolescencia y una juventud mexicana y haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, tienen esa condición como de mucho mundo para una corta edad, de alguna forma, ¿no? Como ya comentaba antes, es un ingeniero prolífico, va a construir muchísimo en cantidad y en calidad, alrededor de 350 obras, y bueno, voy a aprovechar un poco para enseñarles muchas de ellas, digamos que de manera general, y me centraré un poco en las que a mí más me interesan. Yo tengo un gusto particular, como decía Mónica, por la vivienda, entonces me gustan mucho los edificios de apartamentos y las casas, entonces me centraré un poco en eso, pero les voy a enseñar un poco todo el tipo de obra que hizo el ingeniero, ¿no? Por ejemplo, aquí una casa que todavía existe, que está sobre palmas. Entonces, un poco ya van viendo el tipo de arquitectura que diseñó y construyó el ingeniero, ¿no? Tiene que ver con la época, la segunda mitad del siglo XX, con una arquitectura mexicana que tiene rasgos internacionales y que tiene una serie de características muy particulares de la época. Una de ellas es esta arquitectura que tiene un corte neutral o internacional. No es una arquitectura necesariamente que evoca lo mexicano, en el sentido así como muy general de lo mexicano, sino que, digamos, que evoca este periodo como de, pues sí, de neutralidad, internacionalismo, muy propio de los años 50, 60 y un poquito a inicios de los 70. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro viaje en la historia y en la vida de Boris y de su familia. Odessa es una ciudad, Odessa es una zona muy compleja, ¿no? En términos históricos, bueno, Ucrania es una zona, lo que es Ucrania ahora es una zona de fronteras, ¿no? De alguna manera, etimológicamente, Ucrania significa eso, ¿no? Como frontera. Y es una zona fronteriza entre digamos que civilizaciones o poblaciones históricamente muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos, digamos que, lo que ya, digamos que es muy obvio, digamos que la Europa cristiana de un lado y la Europa ortodoxa del otro, pero también está la parte musulmana, y también eso sucede en términos como del clima. Están los bosques y está también digamos que la zona como de pastizales. Está, pues es una zona fronteriza muy compleja, ¿no? En términos como de la historia, ¿no? Lo que nos va a interesar mucho es un poco la Odessa que llegó a conocer y de la que se fue la familia de Alvin, ¿no? Y tiene que ver con varias cosas que voy a platicar un poquito rápido. La condición, pues, de un puerto estratégico en un expansionismo ruso que se conoció como la Nueva Rusia y que va a liderar Catalina II a finales del siglo XVIII. Y curiosamente, la ciudad de Odessa en particular va a ser una ciudad que va a ser fundada, diseñada y vivida pues por muchos migrantes, ¿no? Es una ciudad como de migrantes, ¿no? El conde de José de Rivas, que sale aquí a la izquierda, es un personaje muy importante que justamente va a lograr la conquista de estos territorios para poder fundar la ciudad. Y luego la ciudad en sí va a ser diseñada por un ingeniero militar de origen holandés. Y luego los primeros gobernantes realmente no van a ser de origen ruso, sino van a ser de origen de Europa occidental, digamos, van a ser franceses,
y luego ya van a ser miembros de la nobleza rusa, ¿no? Pero entonces es una ciudad que nace en un periodo muy particular de la historia. Curiosamente, el expansionismo ruso de este proyecto de la Nueva Rusia coincide con, o no coincide, digamos, con lo que está pasando en otras partes de Europa que tienen que ver con la caída justamente de los monarcas, ¿no? Y del absolutismo con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces es muy interesante cómo está pasando esto en esta parte del mundo y a la par digamos que no, en Europa, en otras partes sucede, pues no lo contrario, pero digamos que cosas que de alguna forma estarían contrapuestas, ¿no? Entonces esta condición como de zona nueva del Imperio Ruso, que tiene de alguna manera una especie como de patrocinio, de relación, de vínculo con Occidente, muy particular, con Europa, con cierta protección, y que va a tener una condición como ciudad, digamos, que se funda a final del 18, de hacerla, digamos, que planeada, ¿no? Y en esa planificación va a ser, ¿no? Muchos autores lo han dicho de esa forma, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Isaac Babish, ¿no? Y en otros autores que vivieron o que son de Odessa, hablan justamente de Odessa como la ciudad más europea del imperio, ¿no? Entonces, siempre está este tema, ¿no? De que San Petersburgo es muy europea, etcétera, pero realmente Odessa es una ciudad, digamos, que tiene no solo esa condición muy europea, sino esa relación y ese vínculo, y muchos habitantes extranjeros que llegaron a hacer fortuna y a vivir a Odessa, ¿no? Entonces, como ven en estas imágenes, son imágenes, digamos que son tarjetas postales, son posteriores, pero son dos arquitecturas muy representativas. A la izquierda tenemos lo que es la Catedral de la Transfiguración de Odessa. Es una catedral ortodoxa, pero curiosamente, no sé si se ve muy bien la imagen, pero creo que se alcanza a percibir que la catedral es, en términos generales, poco ortodoxa en su arquitectura, ¿no? Entonces, con esto quiero decir justamente que hay un espíritu distinto en Odessa y en su fundación. La catedral de Odessa va a ser construida, va a ser diseñada por un arquitecto italiano. A nosotros, tal vez como de México, nos cuesta mucho trabajo pensar que la arquitectura de Odessa sea mediterránea, ¿no? Pero es bien curioso cómo en la percepción cultural de la gente de Odessa, se percibe Odessa como la ciudad no solo una de las ciudades más europeas de Rusia, sino la ciudad europea, la ciudad rusa más mediterránea, cosa muy curiosa, ¿no? Tiene que ver también con el papel de los arquitectos de origen italiano que participaron en la construcción de muchos edificios emblemáticos, entre ellos justamente la catedral. Y a la derecha es un edificio posterior de finales del siglo XIX. La Catedral de la Transfiguración, perdón, se me olvidó comentar, es del principio, es casi de la fundación, es de finales del siglo XVIII. En cambio, la ópera que está a la derecha ya es una arquitectura de finales del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que enmarcar es la idea de esa condición especial distinta a otras partes de Rusia, de Odessa, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de esa arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX. Es un pasaje comercial, como ha habido muchos, ¿no? Uno muy famoso, por ejemplo, es el pasaje comercial en Milán, ¿no? Pero bueno, en este pasaje comercial además tiene la característica que vivieron. Ahí vivió la familia de Alvin, ¿no? Sus padres y él de chiquitos vivían en este edificio, ¿no? Entonces, nos habla un poco pues, de la experiencia de vida en la que creció el pequeño Alvin en sus primeros años. Esta es la famosa escalinata, que tiene varios nombres. Todo el mundo la recuerda seguramente por la famosa película de Sergei Einstein, que conmemora justamente el motín en el acorazado Potemkin. Entonces se conoce también como la escalinata Potemkin, digamos que por ese episodio de la historia que voy a hablar más de él más adelante, pero también como la escalinata gigante o la escalinata del bulevar. La figura, no sé si se alcanza a ver, la figura que está hasta arriba de la escalinata es justo la figura del fundador de la ciudad, de José de Rivas, ¿no?
Y más adelante, si seguimos por el bulevar, va a estar un monumento conmemorativo a Catalina II. Entonces, esta escalinata es muy importante porque está en un eje urbano que ahorita les voy a enseñar que es significativo en la estructura urbana de Odesa, pero también es ese espacio urbano que vincula la ciudad propiamente con el puerto. Y como ya les comentaba un poquito, la posición clave en un sentido geoestratégico de Odesa en el Mar Negro va a jugar mucho a lo largo de su historia. En un primer momento, en un sentido, como comentaba, expansionista, militarista, digamos, pero posteriormente se va a convertir en un centro, básicamente un punto neurálgico del comercio, de lo que produce esa zona del Imperio Ruso, de Ucrania, que básicamente son granos, son productos de la agricultura, y poder exportarlos, ¿no? Odesa se va a convertir en el granero de Europa en la segunda mitad del siglo XIX, y de ahí se va a hacer muy rica. Entonces, esta ciudad que estamos observando, digamos que muy organizada, muy palaciega, muy europea, pues al fin y al cabo tiene una parte importante de la riqueza, o sea, se explica por la riqueza que se vio en ese lugar en ese momento, ¿no? Aquí hay un mapa de Odesa. El mapa es extraño porque está girado. El norte está a la izquierda, pero bueno, así estaba dibujado. Y aquí les puse un poco para que ubiquemos estos como espacios emblemáticos y arquitecturas emblemáticas de las que platicaba. El edificio donde vivía la familia Alvin está ubicado, no sé si se llega a ver mi cursor, pero bueno, ahí está muy claro con las flechitas, ¿no? Está, como ven, está muy cerca de la Catedral de la Transfiguración. Y luego arriba vemos la ubicación de la ópera y vemos cómo está muy cerca la ópera de la escalinata Potemkin, ¿no? Entonces es una ciudad diseñada, es una ciudad muy moderna, es una ciudad que tiene todos estos elementos típicos de las ciudades como del siglo XIX, ¿no? La ópera, estos trazos urbanos que conectan un espacio con un monumento con otro, ¿no? Les comentaba por ahí que la gran escalinata, que propiamente es un monumento, llega a una plaza donde hay una estatua, que luego llega a un bulevar donde hay otra estatua, ¿no? Entonces son todas estas como formas de construir y de pensar la ciudad del siglo XIX, ¿no? Nos hace recordar, sin que tenga mucho que ver, pero un poco la idea, por ejemplo, con París, ¿no? De cómo hay todos estos ejes y se conectan y tienen todos estos monumentos, ¿no? Llámese estatuas o llámese edificios hito, como pueden ser óperas o como pueden ser palacios de gobierno. Entonces hay una historia, digamos que de una bonanza económica en la segunda mitad del siglo XIX, pero luego se empiezan a dar una serie de cambios que no necesariamente se originan únicamente en Odesa, pero que van a causar una serie de circunstancias que van a propiciar al fin y al cabo que mucha gente se exilie de Odesa, entre ellos la familia Alvin. Digo, haciendo un poco grande la historia y luego llevándolo a lo específico, pues tiene que ver desde 1850, 1860, no recuerdo ahora la fecha con precisión, pero tiene que ver con las transformaciones que hace Alejandro II, básicamente con acabar con una clase social que se llamaban los serbios y modernizar, digamos, que la economía rusa. Al hacerlo, va a romper una serie de redes y de relaciones muy importantes y va a ser una de las causas principales que van a derivar en que lo asesinen. Y va a sucederle su hijo, Alejandro III, y Alejandro III va a ser especialmente reaccionario y conservador. Y en esa forma de entender el gobierno de Alejandro III, va a cambiar la manera de relacionarse entre, bueno, la nobleza rusa con los otros poderes de de las otras naciones que congrega Rusia. Acuérdense que en este periodo Rusia ya no era solamente Rusia, sino era un imperio ruso y congregaba otras naciones, por ejemplo, Polonia. Y entonces va a haber una fricción entre, digamos que el poder del zar y los otros poderes que conforman el imperio ruso. Esa es una. Pero la otra también es que va a haber una serie de problemas económicos estructurales. Otra va a ser que va a cambiar la relación entre grupos muy específicos. Y ahí es donde entra digamos que el cambio de relación
entre los gobernantes de Odesa con la comunidad judía. Como les comenté en un inicio, Odesa pues casi es fundada por extranjeros y va a ser una zona como muy ávida de intercambios y de movimiento de personas y de mercancías. Pero a partir del último tercio del siglo XIX se va a convertir en un lugar que tiene menos libertades que antes, sobre todo para grupos específicos y en particular para la comunidad judía. Entonces, antes de 1860, con los primeros gobernantes que fueron muy exitosos justamente en desarrollar la economía de Odesa, la comunidad judía podía acceder al servicio público y tener puestos en el gobierno, y eso se va a empezar a limitar y digamos que se van a empezar a restringir ciertos derechos. Entonces, eso es otro aspecto, ¿no? Ya en un aspecto mucho más inicios del siglo XX, pues evidentemente van a ser la pérdida de la guerra de Rusia contra Japón, lo que va a causar un malestar muy grande, y digamos que si hacemos como un pequeño recuento, está la famosa Revolución Rusa de 1917, pero digamos que hay una primera Revolución Rusa fallida en 1905, que es justamente el levantamiento que va a causar uno de las influencias van a ser el levantamiento de los marinos, de las fuerzas navales, y en el caso de Odesa, justamente el acorazado Potemkin. Entonces, todo esto va a jugar para que las condiciones vayan cambiando hacia peor, ¿no? Evidentemente, pues la Primera Guerra Mundial, el fin del Imperio Austrohúngaro, el surgimiento de la Unión Soviética, eso digamos que va a hacer mucho más complejo la vida en Odesa. Una cosa que luego se olvida un poco, pero que es muy importante, es, digamos que al empezar la Revolución Rusa, pues digamos que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial, pero luego digamos que al tomar el control los bolcheviques, los alemanes y los austrohúngaros toman el control de buena parte de Ucrania y de Odesa como para contrarrestar el expansionismo bolchevique. Entonces se va a generar ahí un movimiento como de ejércitos y justamente una situación de guerra civil, de guerra, entre el final de la Revolución Rusa y digamos que el inicio de lo que se va a conocer como la República Socialista Soviética de Ucrania, que eso va a ser hasta principios de los años 20, como 22, 23. Entonces, no solo es el tema de la Primera Guerra Mundial y toda la crisis y la caída del Imperio Austrohúngaro y Otomano, sino luego se va a sumar el tema de la propia crisis interna de Ucrania, ¿no? Una disculpa que están pasando los tamales, pero bueno, es inevitable, ¿no? Esta es una escena de la famosa película de Sergei Eisenstein, del acorazado Potemkin. La filmó en 1925, conmemora un hecho que sucedió en 1905 y justamente sucedió en la escalinata que les enseñaba antes, ¿no? Entonces, es interesante cómo inclusive esa escalinata se convierte en un espacio muy importante en el imaginario de lo que representó las crisis sociales políticas de Rusia a inicios del siglo XX, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer en vida a Boris Alvin, lo fui a entrevistar amablemente, bueno, lo entrevisté 3 veces creo, 2 veces por teléfono y una vez lo conocí en persona, y en una de esas ocasiones, creo que fue la vez que platicamos en persona, me contó a mucho detalle cómo fue que su familia, que su padre decide salir de Odesa. Y bueno, esta es la cita textual, pero básicamente lo que cuenta es que en esa Odesa convulsa de la década de los 20, se suceden muchos hechos que están como encimados unos con otros, ¿no? Conocemos, ¿no? Ya es muy conocido, digamos que el antisemitismo, es conocido, se me olvidó señalarlo antes, pero bueno, el tema de los pogromos, hay un pogromo muy importante justamente en 1905 en Odesa. Entonces, hay una serie de circunstancias que están encimando unas con otras. Y en el caso de la familia de Alvin, el papá, Moisés Alvin, era un comerciante, tenía una pequeña fábrica de zapatos.
Entonces producía y vendía zapatos. Y en esta ciudad convulsa que era Odesa en los años 20, pues empieza justamente a haber estas políticas de odio. Y entonces, ¿no? Tú eres de los que está a favor de la República Socialista Soviética de Ucrania, o eres prorruso, o tú eres, ¿no? Judío o no, o tú eres rico, o tú eres pobre. Entonces empieza a haber una polarización social muy grande en la cual, por distintas razones, distintas personas pueden quedar calificadas de forma negativa en estas, pues sí, como cacería de brujas que se están sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, lo que le pasa a la familia de Boris es que su papá de alguna forma pues tenía un negocio y digamos que tenía cierta visibilidad social. Y entonces, a partir de eso, lo fichan, por así decirlo, y según cuenta Boris, ¿no? Le dan el soplo, ¿no? Le dan el chisme de que mejor se tiene que salir de Odesa porque si no lo van a meter a la cárcel o lo van a matar, ¿no? En esa misma entrevista, Boris cuenta cómo Odesa, si ustedes tal cual me lo dijo así, ¿no? No sé si conoces el mapa, pero Odesa está muy cerca de Rumanía, ¿no? Y en efecto, Odesa está muy cerca, esa parte de Ucrania colinda con Rumanía de manera muy cerca, hay un río, y digamos que conceptualmente sería lo más fácil para evadirse de Odesa, sería agarrar tus cosas, cruzar el río en la madrugada y llegar a Rumanía. Pero en este estado convulso en el que se encontraba Odesa, pues ya lo tenían como muy fichado esa forma de escape y mataban a mucha gente que trataba de salirse de Odesa vía el río cruzando a Rumanía. Entonces, en un acto pues de bravura y de alguna cierta locura, pero demuestra un poco la necesidad, Moisés Salvin decide que va a probar exiliarse de Odesa en Ucrania, en ¿no? Mar Negro, vía el Transiberiano, un viaje hacia Moscú y luego agarrar el Transiberiano de 3 semanas para llegar a Vladivostok y de Vladivostok cruzar a pie la montaña, la frontera entre Rusia y China, que no está como, que no tiene vigilancia, y así lograr salir de, ¿no? Lograr su libertad y lograr salir de Rusia sin problemas, ¿no? Y entonces lo que es increíble es que lo va a hacer de prueba, va a funcionar y luego va a mandar por su esposa, por Eugenia y por Boris Chiquito para que lo acompañen. Entonces se va a evadir de Odesa primero Moisés Salvin, va a ver que funciona y luego va a traer a Eugenia y a Boris Chiquito. Es una historia increíble porque pues ustedes imaginan atravesar 7 usos horarios, 3 semanas y cacho o más de viaje, subir al norte a Moscú, luego ir al oriente, ¿no? Pasar, ¿no? Cerca del lago Baikal, luego, ¿no? Internarse, porque además es importante el hecho de que tenían que llegar hasta Vladivostok y cruzar por unos montes, por una frontera poco vigilada, ¿no? No, lo fácil hubiera sido, digamos que cuando uno va por el Transiberiano y llega al lago Baikal, hay una desviación que lo puede llevar a uno directamente a Vladivostok sin pasar por el lago Baikal y es más corto, pero implica un chequeo de pasaportes. Entonces, digamos que hicieron lo imposible para poder fugarse, ¿no? Salirse. Y es increíble la historia, ¿no? Y afortunadamente fue exitosa, ¿no? Aquí está el mapita, un poco lo que les platicaba. No puse la conexión entre el Mar Negro que está aquí, pero se ve un poco aquí está el Mar Negro, se ve un poco la posición de Moscú, lo largo del Transiberiano, y aquí si nos centramos del lado derecho, se ve que en la ciudad de Chita se divide en dos el Transiberiano. Hay un Transiberiano que va por el norte y uno que va por el sur. Eso es muy importante porque cuando se construyó el Transiberiano a finales del siglo XIX, se dieron cuenta que era más fácil y barato y rápido construirlo a través de China. Y entonces, tengo entendido que el zar había dicho que el Transiberiano tenía que estar para 1900. Y entonces, para poder acabarlo en tiempo y forma, el imperio ruso negoció con China, que era una China muy debilitada, y le concedieron atravesar su territorio, el territorio de Manchuria, que es donde queda la ciudad de Harbin, para hacer una vía de tren, digamos que constructiblemente más rápida y eficiente y más corta,
que la vía de tren del Transiberiano por el norte, porque además la versión por el norte dependía también de cruzar. Este es un mapita, digamos que actualizado, pero en la versión original del Transiberiano, uno llegaba a la ciudad de Irkutsk y se tenía que bajar del tren y cruzar el lago Baikal, que es este cuerpo de agua muy grande que se ve aquí como al centro, cruzarlo con barco y agarrar un tren del otro lado, ¿no? Entonces, era un viaje muy enredado y entonces en este mapita vemos cómo se fueron por dentro, por la vía del Transiberiano del Norte para llegar a Vladivostok. Y ahí en Vladivostok cruzaron a pie en la noche, contó en la entrevista que le hice, por 3 noches, 3 días, ¿no? Caminaron, ¿no? Por el bosque para cruzar la frontera entre Rusia y China y llegar al primer pueblo del lado chino y de ahí volver a agarrar ya el tren y viajar en tren a Harbin, ¿no? Entonces imagínense cómo lo hicieron. Un recorrido pues épico, ¿no? En Harbin tiene una historia, me va a ayudar un poquito el mapa. Harbin tiene una historia muy interesante en cuanto a la historia del Imperio Ruso. Como les comentaba, Harbin va a nacer básicamente como una ciudad rusa en China, fruto de la construcción de este como bypass del Transiberiano. Y es una especie de ¿cómo se dice eso? Como de un contrato con un tiempo determinado, una concesión por tantos años, que el gobierno chino le da a Rusia, ¿no? Y entonces van a construir esta vía del tren y van a construir una serie de estaciones y van a construir esta ciudad que es Harbin. Entonces Harbin es una ciudad europea, mayormente habitada por rusos en China, lo que le da ya de origen una condición muy extraordinaria. Es una ciudad que van a ser en 1890 y tantos. Es una ciudad de finales del siglo XIX. O sea, aquí podemos empezar a ver como ciertos paralelismos. Harbin, Odessa era una ciudad nueva de finales del siglo XVIII y Harbin es una ciudad nueva de finales del siglo XIX, ¿no? En Harbin, Moisés Alvin va a colaborar o a trabajar en equipo con un personaje que ya estaba instalado ahí tiempo atrás. Los Alvin van a llegar, creo que lo dije antes, pero lo repito, van a llegar en 1931. Entonces, Boris Alvin nació en el 24 y en el 31 se van a exiliar a Harbin. Y en Harbin se van a instalar y va a colaborar Moisés con este personaje que se llama Teodoro S. Volkov, que es un exoficial del ejército ruso que tenía una fábrica de queso y mantequilla, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Yo creo que es muy conocido cómo los chinos no les gusta el queso, inclusive no lo toleran. Y entonces es muy curioso, ¿no? No solo es una ciudad rusa en China, sino aparte están en un negocio de hacer queso y mantequilla, ¿no? En un lugar totalmente descontextualizado, ¿no? Es muy, o sea, nos da a entender justamente cómo quien está comiendo el queso y la mantequilla, pues es justamente esta comunidad de europeos o de rusos que están asentados ahí, ¿no? El mismo Boris va a ir a clases de primaria en Harbin y las clases no van a ser evidentemente en una escuela pública china o en chino, sino va a ser completamente en una escuela en ruso y además como parte de la comunidad judía, ¿no? Entonces es totalmente como una ciudad como importada y puesta en China, ¿no? Algo que es interesante de este personaje es que él es lo que se conoce como es un ruso blanco. Los rusos blancos, básicamente generalizando mucho, son un grupo de exoficiales y soldados afines al zar y a la monarquía, que digamos que son los perdedores de la Revolución Rusa, pero eran muchos, y entonces van a formar en lo que es en efecto una especie de Estado, ¿no? Aunque claro, no tienen organización y tal, y tampoco tienen territorio, por eso es un poco malo el concepto de Estado, pero bueno, van a ser un grupo muy grande de personas que tienen básicamente digamos que tienen en común querer que regrese la monarquía al imperio ruso. Fueron muchos de ellos, los dirigentes son oficiales, o sea, es decir, hay como baja nobleza en los rusos blancos. Y los rusos blancos, históricamente lo que va a suceder es que se van a ir, la mayor parte de ellos se van a ir al oriente,
O sea, el momento en que pierden la Revolución Rusa, la van a perder, digamos que en las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, ¿no? Y entonces se van a ir replegando hacia el oriente. Y se conoce Harbin como la ciudad, la capital de los rusos blancos, ¿no? De los rusos que perdieron la Revolución Rusa. Y entonces este personaje, Teodor S. Volkov, pertenece a ese grupo. Esta condición pues como de protectorado de Harbin por parte del ejército blanco, le va a dar cierta protección y cierta estabilidad entre el final de la Primera Guerra Mundial e inicios de los años 30. Ahorita les voy a platicar qué va a suceder en los años 30, pero en los años 30 va a haber un choque entre los japoneses, los rusos y los chinos. Y entonces, digamos que va a haber cierta tranquilidad en la década de los 20 en Harbin, porque se va a convertir en una especie como de puerto libre, como de especie de ciudad, no sé, como del viejo oeste de Estados Unidos, donde todo puede pasar, ¿no? No hay impuestos, se pueden comerciar muy bien, ¿no? Es como una economía muy dinámica, etcétera, ¿no? Aquí hay unas imágenes de Harbin. Como ven, no es una ciudad tan impactante como Odessa, pero es una ciudad en el fondo muy europea, con una serie de edificios de arquitectura ecléctica, muy a la usanza de Europa Occidental, ¿no? A la derecha aquí, un hotel. Evidentemente en estas ciudades de paso, ligadas al ferrocarril, son muy importantes los hoteles. Este es el hotel principal de Harbin, que es el hotel que se llama Modern, y tiene una historia muy particular que vincula con México. Ahorita la voy a contar, ¿no? Pero bueno, aquí una imagen de la llegada del ejército japonés a la ciudad de Harbin en 32. Aquí otra vez, yo siempre cuando doy mis pláticas, siempre como que no trato de decirle a las personas que me están amablemente escuchando que las fechas no importan, pero luego sí es importante entender las fechas porque una cosa va de la mano con otra, ¿no? En términos de fechas. Entonces aquí la mala suerte de la familia Alvin es que, como les comentaba antes, llegan en 1931 a Harbin y solo un año después entran los japoneses a Harbin. Entonces, digamos que llegan como al final de un periodo más o menos de tranquilidad y prosperidad en Harbin, y llegan justo al inicio de cuando se van a empezar a poner complicadas las cosas en Harbin. Y es la razón en parte, bueno, es la razón fundamental por la cual se van a tener que exiliar también de Harbin, ¿no? O sea, ya no se van a poder quedar instalados a vivir en Harbin. Pero apenas un año después. Bueno, les comentaba del Hotel Modern. El Hotel Modern era propiedad de un personaje de apellido Caspé. No sé si a alguno de ustedes les suena, pero seguramente conocen a este personaje, que es Vladimir Caspé. Vladimir Caspé fue uno de los arquitectos más importantes del periodo 1945-1970 en México. Prolífico diseñador, gran arquitecto, tiene 2 o 3 libros muy buenos. Hay un libro que se llama Arquitectura como un todo, que es de teoría de la arquitectura, que es un gran libro. Una persona muy sensible. Bueno, y en el caso de la comunidad judía es muy importante porque, entre otras cosas, es el autor del Centro Social del Deportivo Israelita, ¿no? Un gran edificio. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y no es regaño, pero ojalá hubiera una campaña por parte del Deportivo Israelita de regresar el edificio a su estado original, ¿no? Una restauración de estilo del edificio, porque es una joya de edificio y simplemente es quitarle una serie como de tal vez malas decisiones de ventanería o divisiones, pero el esqueleto del edificio todavía está ahí en el Deportivo Israelita y sería un homenaje muy, muy elocuente, ¿no? Pero bueno, Caspé, gran arquitecto que realmente hizo su obra en México, es de origen judío y es ruso y es de Harbin. Su papá, como comentaba, era el propietario de este hotel y tenía un hermano, que es este personaje que está a la izquierda, que tristemente fue asesinado, que se llamaba Simeón Caspé, y él era pianista. Para los que conocemos mucho la obra de Vladimir Caspé también tocaba el piano y siempre, digamos que pensaba en arquitectura, pero tenía siempre su piano de cola al lado, ¿no? Entonces, para la familia Caspé, la música siempre fue muy importante y el piano supongo que todavía más importante. Tristemente, bueno, Caspé se formó en la Escuela de Bellas Artes de París. Simeón Caspé también se formó en París como músico, como pianista,
y tristemente va a regresar a visitar a su padre y ahí lo van a secuestrar y va a ser un secuestro muy sonado, muy mediático, muy desastroso, ¿no? Son de estos secuestros donde hay mutilación, muy desagradable. Y va a ser un detonante en el inicio de la diáspora, del exilio de la comunidad judía de Harbin, ¿no? O sea, va a afectar tanto a tantas personas que van a decir, no, aquí ya las cosas no van para bien, ya es necesario fugarse, ¿no? Bueno, salirse de Harbin. Las fechas otra vez son muy importantes porque ahorita les voy a enseñar unos documentos migratorios de la familia Alvin y justamente coinciden con el 1933. No lo he puesto en día y mes, pero estoy casi seguro que un detonante o una decisión de Moisés y de Eugenia Alvin de exiliarse de Harbin va a ser justamente esta circunstancia, ¿no? Y ya a manera como de anécdota histórica, es interesante que luego hayan colaborado en México Boris ya como adulto y como ingeniero con Vladimir Caspé, ¿no? Bueno, es un poco lo que ya comentaba, ¿no? Entonces, tal vez una idea más que podría agregar, la voluntad de la familia de salirse de Harbin por el tema de reunirse con su familia. La hermana de Moisés, del padre de Alvin, ya vivía en México. Sonia e Isaac habían emigrado con su hijo Pedro a México años antes. Entonces había, digamos que, pues no solo las partes como negativas que los empujaban a salirse, sino también una parte tal vez positiva de reunirse, reunificarse con la familia. Aquí una serie de documentos migratorios, ¿no? Pasaportes de Manchuria, arriba el de Eugenia, abajo el de Moisés, con el Alvin, con Boris chiquito. Son interesantes estos pasaportes familiares, ¿no? Con foto. Esta documentación es muy padre, no me quiero detener mucho, pero a la izquierda es un documento de una persona importante de la comunidad judía de Harbin que atestigua que Moisés Alvin, el padre de Boris, es una persona, digamos que próvida, no está ligado a movimientos sociales, no le debe a nada a nadie, etc. Y el de la derecha es un documento migratorio del Consulado de México en Yokohama, donde le están precisando una serie de cosas de cómo tienen que hacer su exilio, bueno, su salida de Japón hacia México, ¿no? Esta es una lista de los pasajeros. Van a salir de Asia en un barco que se llama el Bokuyo Maru, y ahí viene la lista de los pasajeros y vienen ellos tres, Moisés, Eugenia y Boris. Y es curioso información que viene ahí, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Dicen que son israelitas rusos, ex-rusos, israelito ruso, y otra serie de datos, ¿no? En el mismo barco va a ir como pasajero también el embajador de México en Japón. Aquí está el barco, el Bokuyo Maru. El itinerario que hacía esa línea comercial japonesa que se llamaba NYK era como especie de arco, salía más o menos de la zona de Shanghái, pasaba por Corea, a veces no, iba a Japón, cruzaba el Pacífico llegando a Hawái, luego llegaba a California, más o menos a la altura de San Francisco, y luego bajaba por la costa del Pacífico de América, tocando base en San Francisco, en Los Ángeles, en el caso de México en Manzanillo, que es donde se va a bajar la familia Alvin, pero luego se sigue hacia el sur, va a ir a San Salvador, va a ir a Panamá, va a ir a Colombia, va a ir a Perú y va a ir hasta Chile, ¿no? Esta es la imagen de que van a ver la familia Alvin cuando llegan a México, ¿no? Entonces es muy importante como el cambio un poco de ambientes, ¿no? Aquí ya es México, años 40. Esa es la escala de urbanización que tenía Manzanillo en los años 40. Esta es la imagen un poco del tipo de barco promedio que había en los muelles de Manzanillo en los años 40. Entonces, estas imágenes nos ayudan a ver un poco cómo habrá sido esa primera visión de México que tuvo la familia al llegar, ¿no? Y esta sería la primera visión que tuvo la familia al llegar a la Ciudad de México. Llegaron por la estación Colonia, que ya no existe, que está ahí donde está el Monumento a la Madre. La imagen de la izquierda, ¿no? Es una arquitectura porfiriana. Y a la derecha el vestíbulo, ¿no? Entonces realmente la primera imagen tal vez habrá sido ese vestíbulo, ¿no? Algo ya mucho más urbano, de otra calidad que lo de Manzanillo, ¿no? Ahí tenemos abajo al centro Boris, casi recién llegado. Esta imagen creo que la conoce muy bien Mónica.
Llegó a México con 10 años, llegó en febrero de 1935. Van a salir de Asia, de lo que entiendo yo, porque el viaje duró como 2 meses, van a salir de Shanghái o por ahí, y van a llegar a Japón, se van a tardar ahí un tiempo haciendo unos papeles, como una semana o algo así, y van a salir de Japón hacia Hawái. Todo eso va a durar más o menos 2 meses. Entonces, en mi línea del tiempo, pienso que salieron en diciembre y van a llegar en algún momento de diciembre y van a llegar a México en febrero del 1935. Esta foto es de agosto del 35. Arriba a la izquierda está a la izquierda Moisés y a la derecha Eugenia. Y están con otros amigos y familiares, ¿no? Aquí es ya una imagen, es un registro del Servicio de Migración de Boris, ya más grande. La casa, era una casa como de finales del siglo XIX sobre la calle de República Argentina 39, que posteriormente, en los años 60, Boris va a remodelar. Entonces la imagen que estamos viendo pues, es una arquitectura muy como de los años 60, pero es, digamos que la fachada y una intervención interior, pero siguen adentro los huesos de esa casa como del siglo XIX allá atrás, ¿no? Entonces, es la dirección, pero no es la imagen a la casa que llegaron en 1935, pero bueno, llegaron a esa parte del centro histórico que, como es muy conocido, es en la República de Argentina y en los alrededores, es donde estaban todos estos talleres de manufactura de cosas ligadas a telas, ¿no? El negocio de la familia en República Argentina 39 era justamente la producción de suéteres y de unos como chales, unas mantas muy particulares que usaban sobre todo las personas, las mujeres de origen indígena, que se llamaban fichus. Y entonces producían los fichus y producían después ya suéteres de otro tipo, ¿no? Pero bueno, era una industria ahí, una manufactura textil, y ese fue el negocio al que va a llegar la familia Alvin, al cual se van a integrar. Es un negocio, se me olvidó comentar, que lo manejaban, ya lo operaba Pedro, que era el hijo de Sonia y de Isaac. O sea, la hermana de Moisés, que se llama Sonia, se casó con Isaac Krajmalnik y tienen un hijo que se llama Pedro, que es mucho más grande que Boris. Entonces, digamos que Boris llega de niño, pero Pedro ya es un joven que empieza a tener sus negocios, ¿no? Entonces, se insertan en esta como red comunitaria, pero también red familiar, en la cual llega el padre Moisés, el padre de Alvin, Moisés Alvin, digamos que a levantar el negocio que ya había empezado su hermana, ¿no? Sonia. Es una imagen actual del edificio, todavía existe, ¿no? Está muy modificado, lamentablemente. El edificio que vemos a la izquierda sería un poco la imagen, tal vez, que tenía el edificio previo a que lo renovara el ingeniero Alvin. Bueno, me voy a saltar ya muy rápido, porque me entretuvo un poco, pero bueno. Va a ser su tesis sobre puertos. Yo nunca, la verdad es que no se lo pregunté, fue un error, pero sospecho que tenía un gusto por los puertos y por el mar. Supongo que tiene que ver por haber nacido en Odessa. Entonces él va a querer regresar al mar y su tesis profesional va a ser sobre puertos en Manzanillo y luego sus primeros trabajos van a ser en el puerto de Veracruz con su tutor de tesis, que es el ingeniero Roberto Mendoza, que es el personaje que aparece a la derecha. Entonces, en la imagen de la derecha está Boris, ya como, digamos que recién terminada la carrera, y a la derecha su tutor de tesis, el ingeniero Roberto Mendoza, y ambos están trabajando en la construcción del muelle de altura y cabotaje, el nuevo muelle de altura y cabotaje del puerto de Veracruz, que no es otra cosa que un muelle que permite justamente que atraquen barcos de gran calado, o sea, barcos muy grandes que tienen un calado profundo, ¿no? La cédula profesional de Boris. Él va a estudiar ingeniería del 43 al 48, la cédula no la va a tener hasta el 52, es interesante ese desfase. Y aquí su primera obra, que es un edificio de apartamentos en la colonia Condesa, que es interesante el edificio porque va a conjugar, pues hacer una inversión familiar, porque es una inversión de la familia Alvin, y la
Los padres de Alvin van a vivir ahí y él va a vivir como en el penthouse o en el departamento más chiquito que está hasta arriba, ¿no? Y van a tener 2 unidades para rentar. Entonces van a ser como un negocio completo, ¿no? Invertir, hacer una buena inversión y luego construirse un nuevo hogar, pero ya separado, ¿no? Los padres en un departamento y el joven Boris Alvin hasta arriba. Aquí unas imágenes a la derecha de los interiores del departamento, de los 3 departamentos, digamos que tipo, ¿no? Hay un departamento en planta baja, que es distinto, y el departamento hasta arriba, que es donde vivía Boris, distinto. Y los 3 de en medio son como los que vemos en la foto. Son estancias muy grandes, con una chimenea. Luego tienen ese cuarto que es muy común en la época, que tiene una puerta corrediza y que se integra o no a la estancia. Entonces puede funcionar como una tercera habitación o como un estudio, pero tiene esa condición de que está ligada a la estancia. Aquí imágenes de otros edificios de ese periodo inicial de Alvin. Como ven, es una arquitectura todavía un poco chaparra, es un inicio, 3 niveles, 4 niveles. Estos están en la colonia, están en Polanco, en Chapultepec Morales. Estos otros 2 están ya en la colonia Condesa. Son edificios donde ya, como ven, empieza a crecer el edificio, tanto en altura como en dimensión. Ya son edificios de alguna forma más ambiciosos, pero todavía pertenecen a este primer periodo donde está como trabajando sus primeros edificios, ¿no? Y en este mismo periodo también va a ser casas. Aquí hay ejemplos de estas casas de esta etapa inicial. Va a ser fábricas, muchas fábricas. Hay toda una zona de fábricas de la comunidad judía en Tlanepantla y en Naucalpan. ¿No? Como que hay un movimiento ahí interesante que ahorita está estudiando una colega, la doctora Elisa Drago, está estudiando justamente pues cómo se salen de alguna manera del centro también estas producciones y estas manufacturas y empiezan a hacer fábricas en el Estado de México, ¿no? Entonces, el ingeniero Alvin va a hacer muchas fábricas, ¿no? Va a ser muy poca obra pública, es decir, obra para alguna institución pública. De hecho, cuando lo entrevisté, me platicó amargamente de todos los problemas que tuvo como de cobrar. Y entonces se quedó como muy tempranamente como con muy mal sabor de boca. Entonces, una característica de la obra del ingeniero Alvin va a ser que se va a centrar mucho en la producción para la iniciativa privada, ¿no? Para clientes privados, y no va a ser obra pública. Eso no quita que hizo algunas cosas, ¿no? Más edificios, estos son edificios ya de oficinas en la colonia Cuauhtémoc. Por ahí estoy viendo la pregunta que pusieron en el chat. La mayor parte de todos los edificios que he mostrado sobrevivieron el sismo del 2017. Lamentablemente quedó dañado malamente un edificio en el 2017 y con la información que yo tengo, evidentemente no pude revisar, digamos que como perito el edificio, pero a mi entender el edificio se podía reestructurar, pero no se quiso porque una de las cosas que sucedieron con el sismo del 2017 fue que permitieron construir 30% más. Entonces, digamos que entiendo que a los dueños del edificio prefirieron derrumbar el edificio que arreglarlo, porque tenían, digamos que la plusvalía de poder construir todavía más. Entonces, esa fue pues digamos que una pérdida. El edificio no se cayó, pero quedó dañado. Aquí una serie de casas, como ven son estas casas de los años 60 ya, que son muy horizontales, muy delgaditas, muy esbeltas. Lamentablemente la casa que ven con la dirección Alejandro Dumas 85, está como en el epicentro casi de Polanquito, donde están todos los restaurantes, y esa ya se perdió. Esa ya no existe. Yo todavía la llegué a ver hace unos 3, 4 años, pero ya no existe. Más edificios. Me voy a detener tantito a hablar de las plantas, pero antes de eso, quiero pasarme a la sinagoga de Eugenio Sue y darle la palabra a Mónica, que nos quiere platicar un poco. No sé si quieres que deje de compartir mi pantalla, Mónica. Está en silencio. Gracias. Te voy a pedir un favor cuando regreses después de mí. Mucha gente no tiene idea de lo que quiere decir el estilo internacional y lo que fue ese movimiento. Entonces, a lo mejor sí puedes dar las características muy rápidamente, o sea, qué significa y en su obra. Pero si tú dejas de compartir, comparto ahorita yo.
yo quisiera platicarles de lo que a mí me acercó al ingeniero Alvin fue cuando estábamos haciendo el libro de las sinagogas de México y supe yo que él hizo una de las sinagogas que está en Eugenio Sue 20 y que lleva el nombre de Beit Yitzhak, pero todo el mundo la conoce como la de Eugenio Sue y pertenece a la comunidad ashkenazí, la de los judíos que llegaron en su momento de Europa Oriental y que se asentaron en el centro histórico. Son los que fundaron la sinagoga de Justo Sierra 71, luego se mudaron a Condesa, Hipódromo y ahí hicieron otras sinagogas y luego, y más bien no luego, porque algo muy interesante es que esta sinagoga fue paralela a la de Acapulco 70, o sea, había población en Condesa y ya había población en Polanco. Entonces, eso fue un poco conflictivo, pero Acapulco 70 se inauguró en 1965 y esta en 1967. Entonces, sabemos que a Boris Alvin la comunidad le dio libertad total, tanto para diseñar como para construir. Aquí vemos el exterior, que es muy interesante porque no, o sea, pasa totalmente desapercibido. No te imaginas que adentro va a ver lo que ahorita vamos a ver. Es así, lo más discreto, y esto creo que más que de la obra de Alvin tiene que ver con que es una sinagoga ashkenazí y las sinagogas de esta comunidad pasan desapercibidas, quizás porque cuando llegaron a México venían de la persecución antisemita y prefieren no ser notados desde el exterior. Pero una vez adentro, tenemos, si se fijan en esta parte de acá, por dentro es algo precioso, con este efecto azul, y aquí vemos el nombre de Boris Alvin y cuando se inaugura en el 67, y también pues todos los que participaron, que pues es un equipo importante, ¿no? Esta sinagoga tiene, pues a lo mejor tú nos puedes hablar de la parte arquitectónica, yo de la parte histórica, pues lo único que sé, él me platicó que él conoció la sinagoga de Odessa y una en Brodsky, que tenemos la duda de cuál era, cuando hablé yo con Vero, que aquí anda, es su nuera, seguramente aquí nos anda viendo junto con su esposo y con varios miembros de la familia Alvin y los saludo mucho, pero eso fue lo que él me dijo y tiene un estilo contemporáneo internacional, es austero, es funcional, no es barroco, no tiene miles de elementos, pero sí lo que tiene es pues unas dimensiones que permiten, no sé, sentirse, yo cuando estoy ahí adentro siento algo muy agradable, o sea, es como un espacio amplio, agradable, no te sientes apretado, tiene muchísima luz y tiene los efectos, aquí por ejemplo amarillitos y el azul, pero bueno, ya tú nos dirás un poquito más de eso. Se hizo con 1000 asientos, hoy es una sinagoga con poca gente porque ya muchos judíos se han ido de Polanco, sobre todo de esta comunidad. Aquí tenemos otras vistas. Los elementos ornamentales, los candelabros, las menorot, los leones, los 10 mandamientos y la lámpara fueron hechos por un diseñador israelí que vivía en Cuernavaca, Adir Ascalón, que hizo también varias otras sinagogas. Bueno, esta es otra vista que pues a mí me parece espectacular, desde la sección de las mujeres, la sección de arriba. Este es un dibujo que hizo Elena Sacal cuando estuvimos difundiendo textos sobre Polanco y lo hizo y también pues mi reconocimiento. Aquí hay otra vista. Bueno, quería compartir, sí, nada que ver con la sinagoga, pero encontré esta foto que me compartió Raquel Friedman, que me encanta porque, bueno, es de familiares de los Alvin. Aquí está el señor Moisés. Yo creo que este niño es Boris. No sé si esto es en Argentina 39, no sé dónde es, pero es una vecindad del centro. Y yo creo que es mi abuelo. No estoy 100% segura, pero este es el hermano de mi abuelo con su esposa. Él está solo, pero yo creo que todavía no se casaba. Y es una foto fantástica de la que Raquel Friedman tiene los nombres de todos. Pero bueno, hoy no tenemos tiempo y tampoco es el caso. Y quería
compartir este sobre donde dice que mi abuelo tenía Casa Reina, que era de suéteres, y estaba en Argentina 41, pegado a los Alvin. Ellos también eran ucranianos, también eran de ciudad, también era gente culta que tuvieron que huir de los bolcheviques, y me da muchísima tristeza que nunca le pregunté a mi abuela cuál era su relación con los Alvin, pero seguro que la tuvieron porque, bueno, además estaban ahí pegados. Y ya, esto se los voy a compartir al final. Entonces, no sé si quieras decir algo sobre el espacio de la sinagoga o seguimos adelante con su obra de edificios. Bueno, rápido, les voy a platicar más adelante sobre el archivo de la oficina de Boris Alvin, que está en resguardo en la Facultad de Arquitectura, en un archivo que se llama el Archivo de Arquitectos Mexicanos, pero en el archivo hay muchas fotografías de la sinagoga en comparación con otros edificios. O sea, simplemente por la cantidad de fotos, digo, puede haber muchas razones, pero se ve que le dedicó mucho trabajo. No solo hay muchas fotos de la sinagoga, sino fotos de maqueta, cosa que no hizo de los demás edificios. Y entonces, en las fotos de la maqueta, lo que evidencian es que se preocupó justamente por la luz. Entonces, son fotos tomadas como, está analizando la luz y cómo entra la luz. No sé si alcanzaron a ver, pero tiene una iluminación bastante particular porque entra como de lado. Y todo eso está como muy pensado, ¿no? De lado y atrás, ¿no? Entonces, justamente hizo muchos estudios de esa iluminación y como comentaba Mónica antes, ese pasillo que está afuera antes de entrar también tiene un tema de luz, ¿no? Entonces, pues eso, es una obra creo que es muy importante. Luego platico qué es el estilo internacional, pero lo que quisiera comentar con edificios como este, y tal vez un poco con el de Caspé del Centro Deportivo Israelita, es que son esa arquitectura moderna que ya la vemos como bastante modificada, y entonces muchas personas consideran que ya está medio fea, ¿no? Mejor algo nuevo, ¿no? Y yo creo que justamente ahorita estamos en ese punto como de que hay que darnos cuenta del valor de esta arquitectura y entender cómo era originalmente y en la medida de lo posible hacer restauraciones o intervenciones que regresen esa arquitectura a un estado mejor, ¿no? Digo, está muy bien mantenida la sinagoga, pero podemos ver mucha arquitectura como esta que está en peor estado, ¿no? Intervenida, ¿no? Entonces, creo que el valor de estas imágenes que estamos viendo en la sinagoga es como es un gran edificio, pero está en ese peligro de transformarse más porque está justo en esa etapa que todavía la gente no se da cuenta del valor que tiene esta arquitectura desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno. Gracias. Voy a volver a compartir mi escritorio. Bueno, aquí justamente, sí creo que ya se está compartiendo el escritorio. Vemos las imágenes, digamos que recién terminada, ¿no? Entonces, no sé si se aprecia en la foto de la izquierda, pero desde mi punto de vista como arquitecto, se me hace un gesto pues, profundamente elegante. Cómo tiene esa parte paralela a la calle arriba, a manera de remate, y luego la parte como de la sala tiene una curva, y entonces no entras frontalmente, sino entras como de lado. Desde una rigidez muy de la época, pero hay un gesto como de suavidad en cuanto a no entrar de frente, sino de lado. Como que el edificio te abraza de alguna forma, ¿no? Y la otra es la sombra que se genera justamente, ¿no? Entre el elemento recto de arriba y la curva del muro de vidrio, ¿no? Con vitrales. Entonces creo que es muy interesante. Voy a irme un poquito más rápido. Les voy a enseñar una serie como de obras y luego voy a regresar un poco al tema de cómo estaban resueltos los departamentos por adentro. Les podría hablar de las casas y de otros edificios, pero no va a haber tiempo. Pero a mí, como soy fan de los edificios de apartamentos, me voy a centrar un poquito en los edificios de apartamentos. También hizo sanatorios, hizo gasolinerías. Todos estos son distintos edificios de apartamentos. Estos, por ejemplo, serían lo que yo he definido como su época tardía, porque son edificios donde, digamos, son los edificios más altos, son los edificios que ya tienen una paleta de materiales diferente y son edificios en su mayoría que ya empiezan a tener sótanos con estacionamiento. Estos dos edificios, uno está enfrente de la Plaza Uruguay, en Lope de Vega, esquina con Horacio, el de la derecha, y el de la izquierda está en Arquímedes con Horacio, ¿no?
Estos son los grandes edificios de la última parte de su obra en edificios de apartamentos. Rasgos característicos de su arquitectura en todo el tiempo es la búsqueda de la horizontalidad. Una característica muy atípica de sus edificios, que es muy interesante, es siendo edificios verticales, enfatiza la horizontalidad a partir de la sucesión de los entrepisos, ¿no? En este caso son los barandales de los balcones, ¿no? Las franjas que forman, aunque es un edificio alto, más alto que ancho, hay una sucesión de planos horizontales, ¿no? Entonces cada departamento es como muy ancho. Yo en algún momento hacía un poco la burla o la broma de, son como casas del Pedregal, pero apiladas, ¿no? O sea, es una búsqueda de la horizontalidad en una tipología arquitectónica que no es horizontal, ¿no? Pero lo logra, ¿no? Y entonces para mí eso es un logro muy increíble, ¿no? El de la derecha, un edificio de Mazatlán, que está súper bien conservado en la actualidad, es un edificio, digamos que de su época, de su periodo representativo. A la izquierda, un edificio que está como entre su primera etapa y el periodo representativo, que está en la calle de Bernard Shaw, que es muy bonito. Ven que arriba los edificios tienen como unos elementos que salen. Todos los edificios de Boris son como muy utilitarios, muy pragmáticos. Entonces tienen esos elementos para poder bajar y subir muebles, ¿no? Entonces está pensado todo el tiempo para el usuario, para el habitante, ¿no? Y aquí voy a regresar rápido, nada más a comentar Mexicali 20, que decía Mónica que tiene recuerdos especiales de ese edificio. Boris va a construir casi 100 edificios de apartamentos. Un buen número de ellos van a ser muy grandotes y un buen número de ellos van a tener 6, 8, 10 pisos. Y va a experimentar mucho. Desde mi punto de vista, después de haber analizado toda su obra, este es como el edificio más arquetípico, por así decirlo, porque es una como conclusión de muchas cosas. Podemos hacer departamentos en un solo piso, un solo departamento, pero no acaba de ser suficientemente rentable, puede quedar muy grande, ¿no? Hay toda una serie como de temas de costo. Entonces, los edificios de apartamentos que tienen más o menos entre 8 o 10 pisos, que están en esquina y que tienen 2 departamentos por piso, son como su prototipo ideal, como es el caso de Mexicali 20. Aquí vemos que el norte está hacia abajo, el sur está hacia arriba. Entonces, en general, pone estos grandes patios, cubos de luz hacia el sur para, ¿no?, darle buena luz y calidez a los edificios, a los departamentos. Ven cómo el esquema es un esquema que yo he denominado paralelo a la calle, porque básicamente los departamentos son angostos y largos y tenemos una parte muy clara donde está la estancia y una parte muy clara donde están las habitaciones. Hay una diferenciación en poner de un extremo una cosa y del otro extremo la otra. También la manera en que están solucionadas las circulaciones, ¿no? Cómo llego de la calle y cómo subo, muy compacto, no hay como pasillos. Eso en la historia de la arquitectura se llama acceso directo. Entonces, llego del vestíbulo de la calle, llego al elevador o a la escalera y ¡pum! Subo a mi departamento y nada más tengo un pequeño vestíbulo, no tengo que estar recorriendo pasillos. La posición de la cocina en relación al servicio, cómo la cocina se convierte en un espacio de transición entre, digamos que el cuarto de servicio, la azotehuela, la cocina, y luego salgo al departamento. Pues hay una zonificación muy clara. Desde mi punto de vista, parece muy sencillo, pero es algo que practicó, hasta que realmente lo hizo pues, como una obra de arte. La cantidad de closets, a él le gustaba mucho el tema de hacer espacios generosos, pero que hubiera espacio de guardado. En contrapartida, a diferencia tal vez de lo que sucede hoy, sus baños son muy pequeños, ¿no? Él tenía una especie de idea, tal vez de la época, y creo que también una construcción suya, de hacer baños muy justos, muy, ¿no?, como para que no se fueran uno a enfriar, ¿no?, que se calienten rápido. Y en general, todo el mundo que conoce sus departamentos considera que son muy amplios y muy cómodos, salvo que los baños tienden a ser un poco apretados para el tamaño del departamento. Estamos hablando de departamentos de 200 y tantos, 300 metros. Entonces son departamentos muy grandes, muy cómodos. Vemos aquí como la estancia tiene otra vez ese espacio que está como contiguo, que es el estudio, que se puede integrar o separar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también hizo bancos, cambiando aquí de tema brusco, hizo algunas sucursales de banco para un banco que ya no existe, que se llama Continental, de la familia Beteta. Y creo que, bueno, ahí es Boris, cuando lo conocí en persona en 2013.
una persona que siempre sonreía, una persona con una capacidad para hablar impresionante, como, no, o sea, no sé si estoy como tratando de ligar cosas de más, pero siento yo que tenía una capacidad como para pensar los números como ingeniero, pero el lenguaje también como un sistema, como, no como números, ¿no? Pero como digamos que como una serie de reglas. Y entonces tenía una precisión para hablar y una precisión para diseñar. Y les voy a compartir algo que se me hace pues muy, muy sui generis, una aportación realmente de Alvin, que es, le gustaba hacer poemas, pero sus poemas no tienen nada que ver con los temas clásicos que pueden tener los poemas, ¿no? Sino amor, decepción, sentimientos, así. Este es un poema sobre sus creencias arquitectónicas. Es un poema a favor del funcionalismo. Dice cosas muy bonitas, pero nada más señalé lo de abajo. No imponga la dictadura de la moda, del romanticismo plástico, el caos o el clasicismo, la rigidez, sino que sea una arquitectura que la única dictadura que acepte sea la dictadura de la lucidez. Es su credo arquitectónico, ¿no? Hasta tiene en latín, domini finis est usus, el objeto de una casa es su utilización. Tiene muchos más versos sobre cosas fue un personaje muy reflexivo, como una persona que no nació en México, pero que vivió plenamente en México. Como muchas personas que tienen esa condición, tuvo una capacidad de ver de manera muy analítica la idiosincrasia o las circunstancias, los grandes problemas nacionales de México, y tiene muchos poemas más bien de índole política, donde critica el estado de las cosas en México, y es muy interesante porque vemos cómo es una persona que, por un lado, se insertó de manera muy, muy hábil, muy pragmática, ¿no? Casi es como esa tuerca que faltaba en el México moderno de mediados del siglo XX, pero por otro lado, observa, tiene una capacidad de analizar y de alguna manera de distanciarse, ¿no? Entonces es interesante eso. Aquí les pongo un mural que está en un edificio en Heráclito 331 en Polanco, que justamente creo que condensa eso, ¿no? Es este hombre, no tiene nombre el mural, pero pensamos en este hombre atómico, en este hombre, digamos que de mediados del siglo XX, ¿no? Donde están sucediendo todos estos cambios acelerados de tecnología, de modernización, y todos estos elementos que se ven en el fondo, ¿no? O sea, alcanza a ver ahí las pirámides, se ven los tres órdenes clásicos de la arquitectura grecolatina, se ve la Torre Eiffel, pero luego se ve la industria, y luego del lado derecho abajo, no sé, la expansión urbana, la expansión vertical de las ciudades, ¿no? Entonces creo que es un mural que queda muy, muy a tono. Ya como para cerrar, me fui un poco muy rápido acá al final, me atoré un poco en la historia al principio, pero bueno, hay muchas cosas que contar de Boris. Afortunadamente, gracias a la familia, y les agradezco la confianza a toda la familia Alvin, que me dio acceso justo al archivo de su oficina. Y afortunadamente pude yo hacer esto que empezó como una investigación de doctorado y que luego han salido muchas cosas a partir de ello, pero bueno, empezó como una investigación de doctorado en la UNAM y pues acabó muy bonita la historia porque afortunadamente se pudo resguardar el archivo de la oficina de Boris Alvin en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en un archivo que es muy importante que reúne la obra de grandes arquitectos de México del siglo XX, que es el Archivo de Arquitectos Mexicanos. Y el Archivo de Arquitectos Mexicanos, pues tiene la condición de que se llama de Arquitectos Mexicanos. Entonces, estoy yo muy contento, pues orgulloso, se puede decir también, de que Boris Alvin Subkis es el primer ingeniero que está dentro de un archivo de arquitectos. Y creo que es importante, ¿no? Pareciera una tontería, ¿no? Pero creo que es importante porque justamente las cosas que están cambiando ahora es que vemos la arquitectura de una manera más amplia en la cual, pues, la arquitectura, digamos que nadie es dueño de la arquitectura. La arquitectura rebasa profesiones o disciplinas, ¿no? Y entonces la pueden hacer ingenieros, la pueden hacer muchos profesionistas, ¿no? Y es interesante cómo en esta etapa de la historia de México del siglo XX, los ingenieros civiles jugaron un papel clave, y cómo un ingeniero civil con esta historia fruto de la migración, del exilio, pues llegó a México y logró trascender de la forma que lo hizo y que el archivo haya acabado ahí. He tenido la oportunidad de publicar muchas cosas. Publiqué un libro en 2019 que está, se puede descargar de manera gratuita. Luego les comparto
la liga si quieren descargarlo para verlo. Y he logrado publicar afortunadamente muchas otras cosas. Hasta la fecha 6, 7 publicaciones académicas sobre la obra del ingeniero Alvin. Yo soy parte, como dijo Mónica, de una asociación que se llama DocoMomo, que es una organización de documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno. Y como parte de esa institución, pues he podido colaborar con los otros miembros del grupo y hemos podido publicar varios libros, ¿no? En esos libros ha salido la obra de Boris. Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué es la arquitectura de estilo internacional? La arquitectura, hay una cosa que se llama la arquitectura moderna, que básicamente puede ser toda la arquitectura del siglo XX. Luego hay una cosa que se llama la arquitectura del movimiento moderno, que es una arquitectura moderna pero más acotada, de personajes que tal vez alguno de ustedes ha escuchado, como Walter Gropius, ¿no? El primer director de la Bauhaus, o Mies van der Rohe, ¿no? Todos estos personajes como de los años 20, 30, 40, ¿no? Esa es la arquitectura del movimiento moderno. Y luego va a haber otras etapas de la arquitectura moderna y va a haber una etapa justamente después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y finales de los 60, que se va a llamar arquitectura de estilo internacional. Es arquitectura moderna, en muchos aspectos es arquitectura del movimiento moderno, pero es una arquitectura que más o menos está en esa etapa de posguerra y que va a tener muchas características en común, pero una de ellas, o dos o tres de ellas, es esa búsqueda de la neutralidad, esa búsqueda de mucho vidrio, ¿no? Poco maciza, poco masiva, más bien ligera, muy esbelta, y todos estos temas como que si es una arquitectura mexicana o alemana o francesa, ya no es tanto el juego, sino justamente es una arquitectura internacional en el sentido de que podría estar en Los Ángeles, en Las Vegas, en Acapulco, en la Ciudad de México, ¿no? A grandes rasgos, eso es la arquitectura de estilo internacional. Bueno, pues ya me extendí un poco, pero bueno, aquí estamos para preguntas o lo que podamos responder. Muchísimas gracias, Alejandro. Seguramente habrá preguntas. Este libro que muestras acá, yo lo tengo y lo leí para esta presentación y es una belleza porque Alejandro no nada más sabe y documenta y muestra, tiene también un buen gusto estético, la tipografía es bella, los colores del papel y de las letras son bellos, es una cosa muy hermosa. Entonces, te felicito. Y bueno, me gustaría también compartir la invitación que Vania Martínez de la Sinagoga Histórica hizo hoy de volada para aprovechar el entusiasmo que seguramente tenemos hoy aquí para anunciar, porque hoy lo decidimos Alejandro y yo, que vamos a ofrecer una visita guiada por la obra de Boris Alvin en Polanco. Entonces, ahorita que pueda yo compartir mi pantalla, les muestro la invitación y pues Anita, si tenemos preguntas o comentarios, pues adelante. Tenemos algunas preguntas y comentarios. Nos dice el doctor Lemionet, yo crecí en Suderman 304 y estoy seguro que era de Alvin. Así es de Alvin. Sí, un espectador anónimo nos dice, una de las características de la arquitectura moderna es el de la ruptura de la identidad. ¿Boris pudo incorporar algo de su historia, identidad en los edificios habitacionales a pesar de esta característica? Pues sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que su forma de ver, sobre todo hizo vivienda, entonces nos tenemos que centrar en cómo él entendía la habitabilidad de la vivienda. Entonces, cuando comentaba yo de su obsesión o su gusto por el espacio de guardado o porque los baños fueran pequeños o por el asoleamiento, ¿no? Climatológicamente que estén bien orientadas las viviendas. Todos esos aspectos pueden parecer como muy abstractos y qué tanto lo podemos llevar a que sea algo que aprendió en Harbin o en Odessa. Yo creo que en el fondo tienen que ver con una forma de entender la vida, ¿no? Y una cosa que no dije, pero que es muy importante es el México y la Ciudad de México de mediados del siglo XX son esos momentos, ¿no? Que han sucedido mucho a lo largo de la historia en muchos lugares, como de lugares, de momentos como muy trascendentes, ¿no? Y entonces hay mucha gente, mucha contaminación de ideas, ¿no? Hay mucha inteligencia
Y en ese desarrollo de esa época hay mucha gente que está pensando muchas cosas y construyendo muy bien, ¿no? Y entonces también no solo es lo que él trae como identidad, sino un poco la sana competencia de todo ese mundo de gente que estaba diseñando cosas en ese momento. Hubo para la cantidad, para el tamaño histórico de la comunidad judía en México y para el tamaño histórico de la comunidad en ese momento, realmente tenían, no demasiados, ¿no? Nunca son demasiados, ¿no? Pero tenían muchos arquitectos y muchos ingenieros. Entonces, algo que es muy interesante que me percaté cuando hice mi tesis es que de alguna forma la comunidad judía tiene grandes protagonistas de la construcción y de la arquitectura, muy rápidamente, ¿no? Pensamos todos, ubican a Abraham Saludowski, a Boris Alvin, a unos menos conocidos como Rubén Simet, muchos ingenieros, el ingeniero Poplavsky, el Tartakovsky, o sea, son muchos. Realmente es un mundo tal vez como de 40, 50 profesionales que realmente dejaron su impronta en la Ciudad de México. Entonces, pues hay una competencia, están haciendo muchas cosas. Entonces, todo eso sí deja una identidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, completamente. Ok. Jorge Alvin nos dice, gracias, Mónica, aquí estamos los Alvin, Vero y Jorge. Antes se usaba de motivo de diseño el cosmos, la naturaleza, la religión y política, y la modernidad exigía rentabilidad, un motor económico. ¿Tuvo que ver esto con la localización de sus obras? Sí, una cosa que es muy interesante es que podemos como maniqueamente caer en estas cosas como buenos y malos, especulación inmobiliaria mala, obra pública, social buena, ¿no? Entonces, lo que es interesante justamente de este momento de México y de la obra que va a ser Alvin y otros, por eso mi libro se llama La otra vivienda colectiva, porque en el caso de la historia de la arquitectura mexicana y de la historia de México en el siglo XX, se ha hecho un hincapié muy grande en todos estos grandes frutos de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en el caso de la vivienda y de la vivienda colectiva, lo han centrado en el tema justamente de las unidades habitacionales, de los llamados multifamiliares, ¿no? Pero este fenómeno que existió y que fue muy importante, que es justamente el de la vivienda colectiva promovida por la iniciativa privada, ¿qué pasó? ¿No? Hubo cosas muy buenas y hubo también cosas malas, ¿no? Pero ¿cuál es su historia? Y entonces un poco lo que yo me he dedicado a estudiar es su historia. Y claro que está ligado a la especulación inmobiliaria, pero lo que es interesante si lo comparamos con otras épocas es lo bueno de las soluciones de ese momento. No lo platiqué porque no dio tiempo, pero Boris Alvin tenía una cosa que se llamaba las caravanas de construcción. En los años 50 construía tanto que básicamente se iba como con su séquito de contratistas de una obra a otra para ver los distintos problemas, ¿no? De las obras. Pero lo que hizo fue generar como un grupo de trabajo muy bueno. Y en ese grupo de trabajo tenía formas que tal vez ahora parecen inimaginables, pero que rindieron muy buenos frutos. Por ejemplo, gran parte de los edificios que estamos viendo se firmaron sin contrato, se hicieron sin contrato, nada más por palabra, y no tenían presupuestos. Ahora nosotros los arquitectos estamos siempre obsesionados con cada peso y centavo. Aquí sin contrato, a palabra más o menos va a costar tanto, más o menos me va a tardar un año. Estos edificios grandes que veíamos se tardan más o menos un año. Y ya. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pues que hay un sistema que es muy productivo y que está generando vivienda de calidad. Digo, luego uno se pierde, como es, digamos que estoy especializado en Alvin, tal vez puedo a veces ser un poco subjetivo, pero una característica que tiene la obra de Alvin es su durabilidad. Y entonces, de lo que a mí me comentaron y lo que he visto, se hizo una fama de durabilidad. Entonces, la gente llegaba a querer un edificio de Alvin porque sabía que va a tener poco mantenimiento. Entonces, pues sí, esa arquitectura como negocio está promovida por la iniciativa privada, pero es una arquitectura bien planteada, habitable y además que envejece bien, que está hecha para vivirla bien. No tal vez como lo que sucede en mucha de la arquitectura hoy en día, ¿no? Que tiene esa condición un poco como los celulares de usarse y tirarse. En esta época todavía no. Entonces creo que sí, es una arquitectura, es una historia muy padre, ¿no? Exactamente como siguiendo un poco el comentario que dices, hay un comentario que dice, quisiera comentar que el ingeniero Alvin, después del sismo de 1985, con un gran sentido de responsabilidad profesional,
Revisó personalmente todos los edificios que construyó, aún sin haber sido requerido por los propietarios de estos inmuebles. Además, tuve una gran relación profesional y puedo asegurar que fue una persona muy honesta y súper correcta, nos dice el licenciado Jacobo Kung. Sí, sí ya sabía esa historia. Y digo, podemos decir muchas cosas, ¿no? Tampoco es así como alabar por alabar, ¿no? Pero en esa época lo común como ingeniero arquitecto era firmar las obras, ¿no? El edificio lo hizo tal persona y esa persona es responsable. Ahora muchas veces son estas empresas que tienen nombres que parecen estar a la moda, pero que no, quién sabe quién son, no sé, Espacio 5. En cambio, los edificios de Boris Alvin dicen B. Alvin. De hecho, esa fue la forma en que yo me obsesioné con Boris Alvin antes de conocer a la familia y de saber más sobre su obra. Yo siempre veía a B. Alvin y era lo que me apasionaba, ¿no? Entonces, firmaba, tenía una relación estrecha con sus clientes, tuvo muchos clientes como con los que repitió, ¿no? O sea, con los que hizo muchas cosas y eso habla bien de él. Y sí, inclusive fue perito, fue perito, acuérdense que hubo un sismo en 1957, y entonces él va a ver como una transformación de la manera de evaluar las estructuras y se va a generar este concepto de los peritos y él va a ser uno de los primeros peritos. Entonces, va a tener en el sismo 85 no solo hizo peritaje de sus obras, también se fue a hacer como levantamientos y creo que también participó su hijo Enrique Alvin dentro de en los peritajes. Entonces, sí, no, una persona, pues sí, muy profesional, ¿no? Alejandro, ¿puedes dejar de compartir? Creo que a la hora de los comentarios a la gente le gusta verte a Ya aquí pantalla estoy. completa. Gracias. Mónica, nos dice Jorge Alvin que la foto de la boda es de Pedro Pinjas Krasmalnik con Serafina Sima Jofe, para que sepas. Gracias. Entonces, es del primo. Sí, de Pedro. David Dunn nos dice, yo viví en uno de sus edificios, el departamento lleno de luz, por el uso de cubos de luz muy bien manejados. Siento que ahora con las nuevas construcciones, el objetivo de meter más departamentos en el metraje, la víctima es la luz. ¿Cómo se sentiría el ingeniero Alvin sobre esto? Pues muy mal, ¿no? O sea, él en la entrevista que le hice, él comentaba que por eso les digo cómo era el sistema de hacer edificios y construcciones en esa época, que era pues muy flexible, ¿no? Se le acercaba a un cliente, le decía, oye, yo quiero invertir, quiero hacer un edificio, y no le decía qué terreno, sino el propio Boris buscaba el terreno. Le decía, mira, este terreno funciona por esto. Ah, ok, ¿no? Y si ya lo empezaban como a echar un croquis y no funcionaba, no, ¿sabes qué? Lo que quieres hacer no va a funcionar, vámonos a otro terreno. Claro, es otra época, ¿no? Donde había terrenos, ¿no? Ahora también el caso de la Ciudad de México es muy complicado construir, pues porque los terrenos son muy escasos y un poco tiene uno que hacer con lo que tiene, ¿no? Pero había eso, ¿no? Se buscaba el mejor terreno para el edificio. En general, como les comentaba antes, buscó terrenos de esquina, no por otra razón de que en general los terrenos de esquina eran más caros y no se vendían tan rápido en cuanto para construir una casa habitación. Y entonces, en buenas colonias, como ciertas partes de Polanco, en la Condesa, digamos que los terrenos que estaban más, o sea, había más opciones de terreno sin construir en esquina. Entonces, también eso jugó en eso. Ok. Nos pregunta Rebeca Zambrano si solo en la Ciudad de México está la obra de Boris. Tiene obra en Cuernavaca, tiene obra en Acapulco y algunos proyectos en Houston y por ahí más o menos. Sí, sobre todo es obra, bueno, y como les comenté, ¿no? Lo que hizo de manera ya de ingeniería civil, los muelles, y tiene un puente por ahí, y la escuela esta que está en Oaxaca, creo. Ok, Jorge Arditi nos dice, un gran ingeniero mexicano, gran maestro y mentor de mi padre, el arquitecto Mauricio Arditi, que en paz descanse, que se formó en sus inicios con el ingeniero. Así es, de hecho tienen una obra firmada en conjunto en la Colonia Condesa. Ahora no me recuerdo, creo que es en Juan de la Barrera, y está en la entrada, dice ingeniero Boris Alvin y Arditi también. Y es un edificio muy bonito porque tiene un tratamiento muy particular de la entrada. Nos dice también él que además de su obra espectacular, vale la pena resaltar su disciplina, puntualidad y honradez.
Me contó mi padre, quien se formó con Boris y siempre le estuvo agradecido como un gran mentor. Yo no tuve la oportunidad, siempre, de hecho traté de hablar con el arquitecto Arditi, pero ya está un poquito mal y ya no me dieron chance de entrevistarlo, pero pude entrevistar a otros colaboradores del ingeniero Alvin, que son, digamos que contemporáneos de Arditi. Estoy pensando ahorita ¿cómo se llama? El arquitecto, se me acaba de ir su nombre. Tú nombras, Pepe Greenberg, José Greenberg, ¿no? Que sí, que yo colaboró creo que con él. nos está viendo, porque Por por ahí, ahí está sí, Sarita. está Sarita, sí. Entonces, él decía lo mismo de Alvin, ¿no? Justamente esta persona próvida, nunca, siempre contestaba el teléfono, tal vez, ¿no? Un trabajador incansable, ¿no? O sea, sí trabajaba demasiado, ¿no? O sea, 10 de la noche, 11 de la noche todos los días, pero bueno, era lo que le gustaba y construyó muchísimo por ese, digo, ya no da chance que les platique cómo funcionaba la oficina, pero creo que en términos como de historia de las oficinas de arquitectura y de ingeniería de construcción, creo que tuvo muchas innovaciones en la manera en que desarrolló su oficina y que le permitió justamente tener tanta obra, ¿no? Y con tanta calidad. Ok. Jorge Renner nos dice que trabajó con él mientras estudió arquitectura en 1960, fue su gran maestro. Un espectador anónimo nos dice el edificio de Horacio 1825 debe de ser de Alvin. Lamentablemente los propietarios están modernizando los interiores, destruyendo su valor arquitectónico. Así es, como comentaba, el problema de esta arquitectura es que es muy fácil como renovable, ¿no? La gente dice, no, pues la verdad es que solo si le cambio el barandal o las ventanas las cambio por cancel de aluminio doble, ¿no? Se va a ver igual y va a estar como nuevo, ¿no? Y es muy lamentable porque es la arquitectura de estilo internacional tiene una característica que sus detalles son muy sutiles, ¿no? Lo veíamos también, por ejemplo, en la sinagoga. Son detalles sutiles. Entonces, si cambias las ventanas o cambias la puerta o cambias el piso, modifica mucho, ¿no? Esto si lo pensamos, por ejemplo, con la arquitectura Art Deco. La arquitectura Art Deco está como muy maquillada, tiene muchos elementos, ¿no? Puede uno ejercer muchos cambios y se sigue viendo el estilo Art Deco. En esta arquitectura internacional cambia uno pocas cosas, principalmente ventanas, y ya pierde mucho, ¿no? Hay esta moda ahorita como de actualizarlas, cambiar ventanas o los canceles de entrada, ¿no? Sustituir los canceles originales y poner vidrio templado. Eso modifica por completo la imagen original del edificio, lamentablemente. Anita, perdón, es que me mandaron por WhatsApp porque me dice Pepe Greenberg que no sabe cómo mandar preguntas, pero dice que construyó un edificio en sociedad con Alvin en Acapulco. Sí, ahí, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, sí. Muy alto, sí. Ajá. Deportes, ¿no? Se llama algo de los deportes, ¿no? Creo que se llama. La calle. Es una calle muy rara. Está en la costera, hacia atrás, no da hacia el mar, da como cuando empieza a subir la montaña. Y me dice, yo fundé Docomomo México. No sé si quien está escribiendo es Sarita o es Pepe. No, Sarita Toppelson es la fundadora, junto con Luis Noel, de Docomomo, ¿no? Yo, digamos que yo llegué muy tarde, ¿no? Yo me acabo de incorporar hace algunos años, pero sí, Docomomo ya tiene varias décadas y pues justamente nos dedicamos a investigar, a documentar y con este tipo de pláticas lo que buscamos también es concientizar justamente estas cosas que estoy comentando, ¿no? O sea, la gente, claro que tiene el derecho de modificar y digamos que de intervenir los espacios que vive, pues para eso son los espacios, ¿no? Pero muchas veces yo creo que hay una carencia de información y bueno, justamente este tipo de pláticas ayuda como para llenar esas lagunas y promover que haya una mejor conservación de estos edificios. Correcto. Sí. Alexandra nos dice, muy interesante plática, gracias de parte de Enrique y Alexandra Alvin. Ricardo Alvin nos dice, muchas gracias por promover la vida y obra de mi padre. De mi padre. Felicidades, Ricardo Alvin.
Gracias. León Sámez nos dice, en el plano del departamento que se mostró 3 recámaras, un solo baño y pequeño, ¿así lo solicitó el dueño? Pues es lo que comentaba. Ha habido transformaciones muy importantes de finales de los 60 para acá. Ahora digamos que hay una especie de obsesión por tener, cada habitación tiene un baño, ¿no? Entonces, en esa época todavía no, ¿no? Pero no obstante, por ejemplo, en los edificios de apartamentos de finales de los 60 que estaba enseñando sobre Horacio, esos departamentos ya funcionan de una manera en la cual la habitación principal ya es como un departamento dentro del departamento. Tiene como no solo es un dormitorio, sino tiene como un espacio extra y el baño también tiene su walk-in closet. Entonces, pero digamos que las otras habitaciones que no son las principales tienen que salir a un corredor donde hay un baño en común, ¿no? Que eso es lo que ha cambiado ahora, ¿no? Ahora se estila poner en cada habitación un baño, ¿no? Ok, Sabi Palachi nos dice, felicidades, me encantó tu manera de manejar la información. Cuando puedas, te invito a que nos des una plática a partir de agosto en una clase de taller de acero que imparto en la Ibero. Y deja sus datos, que ya te mandaremos con todos los demás comentarios. Un espectador anónimo nos dice, felicidades, en Acapulco hicieron un edificio en sociedad, Boris Alvin y Pepe Grimberg, pleno de luz, se llama. Ok. Anita, mientras ves otras, voy a compartir en pantalla el cartel para anunciar la visita guiada, porque a lo mejor se van a querer unir y yo creo que va a estar buenísima. Claro. Arturo Arditi nos dice que el que llegaba tarde a la cita de las 7 a.m. pagaba el desayuno. Sí, es que tenían la costumbre, esto me lo contó justamente, bueno, Albi, Boris, y me lo contó también Pepe Grimberg, que iban a Bondi, ¿no? Entonces se veían ahí a desayunar. Alexandra nos dice, mi papá decía que su estilo era Bauhaus, tropicalizado, estilo internacional con grandes volados para proteger del sol y la lluvia. Enrique Alvin dice. Sí, así es. Sí, como se ve en la imagen del edificio que estamos viendo ahorita, tiene lo que comentaba de las franjas horizontales que marcan, digamos que los balcones, pero sí protegen justo del clima. Un maestro muy importante de Boris fue el ingeniero Francisco J. Serrano, que tenía la condición de ser arquitecto e ingeniero y daba clases en la Escuela Nacional de Arquitectura como de instalaciones y de cosas más ingenieriles, y a los ingenieros les daba clases como de dibujo arquitectónico y de composición, ¿no? Pero en ambas clases metía el tema del asoleamiento, de la climatología. Entonces, para él era muy importante justamente lo que comentaba antes, ¿no? De dónde pones ese cubo de luz con respecto al norte y al sur, ¿no? Y dónde quedan las habitaciones y dónde queda la cocina. Y luego, estos grandes ventanales, que es una característica de la arquitectura de este periodo, pues está muy bien, pero pues en México llueve mucho y hace mucho calor. Entonces, ¿cómo puedes tener ese vidrio en nuestro clima? Entonces, con estas como marquesinas y estos balcones. Los balcones permiten salir, poder limpiar el cristal y que esté muy limpio y bonito, pero también sirve como un espacio vestibular, ¿no? Para que no te dé como una especie de miedo al vacío, pero también sirve como algo que te protege como de que te vayas literalmente a balconear, ¿no? Pero en la marquesina, o sea, el balcón de arriba genera una marquesina y te protege justamente del sol más feo, más fuerte, de la lluvia más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchas astucias, parece muy sencillote, ¿no? Pero es una gran aportación de la arquitectura. Y quiero yo decir algo, el libro que leí de Alejandro se llama La otra arquitectura colectiva de México. O sea, sabemos que en la época colonial pues había como una vivienda colectiva que eran las vecindades, que todavía están ahí, y luego el Estado mexicano hizo estos multifamiliares, que eran como ciudades adentro de la ciudad. Pero esto es para arriba, es una arquitectura vertical y creo que Boris Alvin aportó mucho en este sentido, ¿no? O sea, es colectiva, aunque ya no ves tanto a los vecinos como en las horizontales, pero no deja de ser una vivienda colectiva. Claro, digo, digamos que hay en la historia de la vivienda colectiva, como que son dos cosas muy distintas.
lo que sería la familia de las vecindades a la familia del edificio de apartamentos. El edificio de apartamentos, aunque hubo edificios de apartamentos en Roma, el edificio de apartamentos en las ciudades ya industriales es muy distinto, ¿no? A la arquitectura histórica, ¿no? Y casi, digamos que está un poco con el comentario que daban antes, ¿no? Hay una relación casi mancuerna entre la ciudad, fruto de la revolución industrial, el capitalismo, la especulación inmobiliaria y la verticalización de la arquitectura de la vivienda, ¿no? Entonces, claro que en unas vecindades de 2 pisos hasta 3 pisos cabe mucha gente, pero digamos que esta es otra estrategia, ¿no? Entonces, hay que entenderlo un poco de manera separada. Y el papel justamente de este periodo de personajes como Boris es significativo porque justamente son ingenieros. Entonces, es un momento, como decía yo, de milagro económico mexicano, de un dinamismo social muy grande, pero también de una confianza, ¿no? Es decir, están construyendo, en el caso de la Ciudad de México, en terrenos que no eran propios para construir estructuras verticales altas. Y entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues porque hay un dominio del hombre sobre la técnica, la tecnología, la ciencia. Por eso cuando les puse el mural del hombre atómico, digamos que tiene muchas, o sea, se pueden hacer muchas reflexiones, ¿no? De cómo los profesionales de esa época sentían que podían, digamos que, cambiar, ¿no? La manera en que se había históricamente construido en la Ciudad de México. Un poco está sucediendo lo mismo ahora, ¿no? Con la verticalización de la arquitectura. No me dejarán mentir cómo se han expandido hacia arriba casi todas las ciudades de México y casi todas las colonias de México. Y es interesante esa comparativa de esta época de los años 50, 60 con el 2010, 2020. Ok, tenemos muchas felicitaciones en Facebook, comentarios, agradecimientos. Gittel Slomovich dice, Vladimir Caspe fue mi maestro en la náhuatl, un extraordinario arquitecto. Extraordinaria plática, muchas gracias, muy interesante la obra. Mónica del Arenal, brillante, gracias por comentar estas charlas para dar a conocer la arquitectura moderna. Muy interesante, muchas felicidades. Gracias, vi varios de sus edificios en Polanco y sus placas clásicas con su nombre. Increíble la historia de este arquitecto. Muchas felicidades a la familia y a ti, Alejandro, qué gusto saber de él. Muy orgullosa de ser prima de Boris. Muchas felicidades. Bueno, hay muchísimos comentarios de felicitaciones que les recuerdo que podrán ver en Facebook, en la plataforma de la Keilah. Pueden entrar, seguramente habrá más comentarios una vez que acabe y si pueden Alejandro y Mónica entrar para dar respuesta a algunas preguntas que surgieran en algún momento por ahí. Y también nos están preguntando, Mónica, que de esta inscripción, ¿dónde va a ser la salida? Mira, no vamos a dar el punto de salida aún porque se requiere una inscripción previa okay. por cuestiones del COVID. O sea, tenemos que limitar la cantidad de asistentes. Entonces, si decimos dónde nos vamos a ver, igual y llega más gente de la que debe. Caer la gente, claro. Entonces, lo que les pedimos, por eso estoy poniendo aquí el correo, donde les pedimos que nos escriban a la Sinagoga Histórica. Ahí nos digan que quieren su lugar y ya les decimos dónde pueden hacer el depósito, la transferencia. Van a ser 200 pesos. Y va a ser una visita de aproximadamente, me imagino, 2 horas, ¿no? 1:30, 2 horas. Y vamos a caminar ciertas cuadras de Polanco para poder ver algunas de las características principales de su arquitectura, pero yo quisiera saber si entre los que nos están oyendo hay alguien o conocen a alguien que viva en uno de los departamentos de Boris Alvin, porque nos fascinaría poder ver alguno por dentro. Si existe la posibilidad de lograrlo, pues estaría a todo dar. Y si no, los vamos a ver por fuera, pero pues no dejen de inscribirse. Es el domingo 25 de julio a las 10:30 de la mañana. Si vemos que se deja venir una masa de gente interesada, abrimos otra fecha. Pero por lo pronto tenemos una sola fecha y a ver cómo nos va. Padrísimo, la verdad, yo creo que vas a tener muchas inscripciones. Pues yo creo que podemos dar por terminada esta plática. Fue súper interesante, la verdad, conocer todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a todos los que están aquí con nosotros en nuestras plataformas. Les recuerdo que la plática queda grabada y que podrán verla si en algún momento desean. La verdad es que hay alguien, Ricardo Alvin justamente nos dice que vive en un edificio de su papá, Ricardo Alvin. Bueno, pues olvídate, Ricardo, ya no. Ah, pero tú estás en México o en Houston, porque si estás en México, ya te amolaste. Exacto. Adelante. No, qué padre. ¿Y saben qué? Se me está antojando. En México. Muchísimo. Perfecto, sí. Ya hablaremos. Okay. Se me está antojando muchísimo a partir de esta plática y a ver qué opinas, Alejandro, y de los que nos están escuchando, armar una serie de pláticas de arquitectos judíos inmigrantes. O sea, porque si la hacemos de arquitectos judíos en general, pues eso puede ser interminable, pero a mí me interesa mucho la parte de los que fueron inmigrantes y se dedicaron a eso. A lo mejor podemos hacer algo interesante, unas 4 sesiones por ahí. Ya luego claro lo platicamos. Sí, con gusto. Ok, claro. Mónica, luego te doy la dirección o ve en las preguntas la dirección de Ricardo Alvin para que la tengas. Perfecto. Para que sepas dónde es. Para que vayas preparando las galletitas. Exacto. Y el café y todo. Ya está, ya puso su dirección, entonces, para que lo tomes en cuenta. Pues muchísimas gracias a todos, la verdad es que un gusto como siempre, y bueno, pues nos vemos primero Dios para la próxima plática, y pues seguimos en contacto. Así es, Anita, Raquel de la Keile, muchísimas gracias. Vania de la Sinagoga, muchísimas gracias. Alejandro, ni se diga, de veras qué lujo de conferencia, te lo agradezco muchísimo y nos vemos pronto. Gracias a todos, síganse cuidando. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, bye bye.